Una remasterización en un videojuego significa que se toma el antiguo título, mejorándolo gráficamente para que este corra en plataformas con una capacidad técnica más fuerte que las de sus antecesoras, y así brindándonos una experiencia visual más agradable, fluida y manejable de nuestros videojuegos favoritos. El problema es que muchas empresas agarraron esta modalidad para volver a relanzar sus juegos en las generaciones más actuales con muy pocos cambios, o en el peor de los casos empeorando su versión original, vendiéndote el juego todavía a precios elevadísimos. Es por ello que en este video me he dado la tarea de traerles esta lista de videojuegos peor remasterizados, criticando solamente este tipo de reediciones y no el juego en general. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Silent Hill HD Collection es un conjunto de dos juegos clásicos de la franquicia con el mismo nombre, del Silent Hill 2 y el 3, llevando su definición a una calidad HD, exclusivamente para las plataformas de Xbox 360 y PlayStation 3, con el fin de mejorar a detalle la resolución, los gráficos, los modelados de los personajes, la niebla y el sonido. El título en su salida tuvo malas críticas, debido a que en ambos juegos presentó numerosos problemas técnicos, bajadas de frames, sonidos que se llegaban a desincronizar, y la calidad de la niebla, que es el punto más fuerte en esta franquicia de terror, dejaba mucho que desear. Es por ello que muchos fanáticos optaban por mejorar con mods los antiguos juegos para PC. También esta versión en HD Collection cuenta con nuevos doblajes que tampoco gustaron a los fans, aunque solamente en Silent Hill 2 se tenía la posibilidad de jugar con el doblaje original, ya que el 3 no contaba con el suyo original. Todo esto según se dio porque Konami había perdido el código original de los juegos y se tuvo que utilizar un código beta incompleto. Grand Theft Auto Trilogy, en su presentación se tuvo grandes expectativas, ya que los amantes de esta franquicia de aventuras y autos por fin tendrían su merecida remasterización, en nada más y nada menos que en sus tres entregas clásicas, protagonizadas por Cloud Speed, Tommy Vercetti y Carl Johnson, en su búsqueda de generar riqueza y también vengarse de sus respectivos traidores. Ya en cuanto se lanzó, toda la fiesta se fue apagando de una. En resumidas cuentas, la trilogía 1 estaba completa, presentando sus tres juegos, una innumerable cantidad de errores visibles, partiendo de los escenarios con una mala calidad del popping, o por así decirlo, en la vista de lo lejos, las numerosas caídas de frames, que aún teniendo una PC de la NASA, atosigaban a los usuarios, las expresiones faciales no eran del todo correctas, e incluso en algunos casos siendo inferiores a las entregas originales, bugs que no permitían continuar con la partida, y la calidad del ambiente no era óptima. En fin, una infamia de lanzamiento a tal punto de que Rockstar tuvo que quitar el juego de las tiendas digitales para optimizar sus juegos, aunque ya la mala experiencia no se nos podrá quitar. Lo peor es que el título fue desarrollado por una subsidiaria de Rockstar, que solo tenía experiencia en desarrollar títulos de la saga para móviles. Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered tuvo su remasterización en su lanzamiento del 2019, pero solamente dirigida para el modo campaña, y es que con el éxito que tuvo la anterior remasterización del Modern Warfare, todos los usuarios ya no podíamos esperar, y es que para muchos Modern Warfare 2 fue su favorito en el ámbito de la campaña, por llevar a cabo misiones impresionantes y una historia que hasta el día de hoy seguirá resonando en las almas que muchos experimentamos, y quien no sintió esa delicia de clavarle el cuchillo, sacado de nuestra panza en el puro mérito ojo al infeliz del traidor de Shepard. Ya al momento de probar esta remasterización, obvio sí se ven varias mejoras con respecto al original, e incluso con la remasterización del 4, pero hablando sinceramente de alguien que se pasó varias veces el título clásico, aquí los cambios no son tan impresionantes, de hecho son hasta en otros casos inferiores, como los detalles de las armas y el ambiente, además de que tiene más problemas técnicos que su título de hace 10 años. En definitiva, su desarrolladora se debió de esmerarse más en brindarnos esta entrega, que si bien es interesante para alguien nuevo en la franquicia, no cumple con las demandas generales de la fanaticada más antigua. Devil May Cry salió para el 2013 teniendo en su haber varias polémicas como el cambio de aspecto del protagonista principal Dante, junto con su carácter, que se distanciaban del clásico Dante, con el que ya todos nos habíamos familiarizado. Además de que su jugabilidad para plataformas de séptima generación no pasaban de los 30 frames. Años más tarde saldría la edición definitiva para las consolas de PlayStation 4 y Xbox One,
voy a aclarar algo importante, y es que es cierto que esta entrega, al igual que muchas otras que nombraré a continuación, no tienen el subtítulo de remasterizado, siendo tan solo un port con una mayor resolución y tasa de frames para la generación posterior, así como todo su material incluido. Pero lo negativo es que no se me hace justo que estos juegos salgan muy caros, como si fueran entregas nuevas, y es que tampoco las mejoras que aquí cuenta esta entrega, salvo por la resolución y los FPS que están a 60, aunque en ocasiones caigan por lo frenético de la batalla, son realmente visibles, ya que las texturas y el nivel de detalle artístico es igual que cuando se pudo jugar el mismo título en la PC. Por lo tanto, si se va a hacer un port para la generación siguiente, mínimo que se vea mejor, incluso en la versión de PC, para que sea más atractivo pagarlo a un elevado precio. Y si no le mejoraron nada y uno ya tiene las antiguas versiones o la PC, mejor pasar de ella y usar ese dinero para comprar un título que sí valga la pena. You ready to ride? Sleeping Dogs es una entrega altamente recomendable del género de sandbox, y es que si te gustan los rollos orientados de tipo Grand Theft Auto, Sleeping Dogs es una obligación que lo juegues. Este título salió para consolas de séptima generación y PC, siendo esta última la mejor opción para disfrutarlo a full, pero con la octava generación de consolas, Sleeping Dogs tuvo que hacer su salto generacional para el deleite de sus fanáticos, propietarios de lo más novedoso en ese momento. ¡It's a PlayStation 4! Aquí sí me voy a poner estricto con esta versión supuestamente novedosa, y es que antes de su salida final, su título de edición definitiva, prometía contar con grandes mejoras gráficas en su jugabilidad, con el que iban a darle un gusto más a los antiguos jugadores, recordándoles nuevamente a su entrega preferida, pero ahora con un gran lavado de cara, para así seguir con las aventuras de Wei en su paso por la flamante Hong Kong. ¡Órale, viejo! ¿Ahí te hablan? ¿A mí? Dijeron el güey. El güey. Ah, sí, yo soy el güey. Y es que prácticamente esta versión definitiva, salvo por los 60 frames y la resolución, que de nueva cuenta también decaen mucho en las consolas, esta entrega no se diferencia mucho de su versión antigua en PC, y es que esta nueva versión también la puede disfrutar en PC, y aún así no hay ningún cambio. En serio, son los mismos gráficos, e incluso hay gente que dice que se ve mejor todavía la primera versión. Pero bueno, el título es una joya, pero la supuesta remasterización es totalmente lamentable, y no vale la pena para nada pagar mucho por esta entrega, pudiéndonos ahorrar más comprando las versiones antiguas de Xbox 360 y PlayStation 3. Desarrolladas por Konami y lanzadas en el 2001 y 2003, las entregas de Son of the Enders, junto con su secuela, impresionaron por su jugabilidad en el manejo de los sorprendentes mechas futuristas, con una temática de tipo anime que harán humedecer de la emoción a los amantes de las monas chinas. Ahí me mordí la lengua. Oye, eso es un insulto para mí. Luego de haberse disfrutado en la plataforma de PlayStation 2, ahora teníamos en la mira las consolas de Xbox 360 y PlayStation 3 para llevar a cabo su reestructuración en alta definición y otras mejoras visibles, llevando nuestro deleite cósmico a una nueva generación. Por desgracia, increíblemente fue todo lo contrario, y es que Son of the Enders HD Collection sufriría las consecuencias de una negligente optimización, con terribles bajadas de frames, afectando la experiencia frenética del juego, además de glitches, poniendo muy tristes a los fanáticos de esta guerra de mechas. Super Mario All Stars tuvo su salida para la Super Nintendo, mejorando gráficamente y en jugabilidad a los juegos clásicos de Nintendo, todo en un solo cartucho, recibiendo elogios y buenas ventas. Para su 25 aniversario, se lanzaría Super Mario All Stars 25 Anniversary Edition, aclarando que no se trataba de una remasterización de los juegos clásicos del cartucho de la Super Nintendo, pero aunque sea así hubieran hecho el esfuerzo de mejorar en algo a estos clásicos títulos, ya que solamente es una simple reedición, pero a precio explosivo. Me explico, solo te venden la caja con algunas cosillas sin mucho chiste, además del mismo juego de hace 25 años a precio desorbitado, como si fuera una edición de coleccionista innovadora. Fuimos timados. ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! Eso ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Y es que ni siquiera le dejaron el Super Mario World, la cual formaba parte de un bonus especial para la Super Nintendo exclusiva de Europa y América. En fin, un verdadero catorrazo esta supuesta entrega de aniversario, siendo dirigida solamente para aquellos fanáticos coleccionistas amantes de lo clásico que compran lo que sea. ¿$1 millón? Sí. Es mucho dinero para un videojuego. Es verdad, es mucho dinero.
En 2015 se lanzaría un paquete de juegos para las consolas de PlayStation 4 y Xbox One, titulado Prototype Biohazard Bundle, el cual tendría consigo todos los DLCs y expansiones, en una sola modalidad, para seguir disfrutando de las aventuras de nuestros mutantes Alex Mercer, del primer Prototype, y con James Heller de Prototype 2. Es cierto que este pack no iba dirigido para mejorarse gráficamente en las consolas de PlayStation 4 y Xbox One, con referencia a sus lanzamientos pasados, pero bueno, aunque sea que no se empeore lo que ya se tenía, y es que en definitiva los títulos clásicos corrían mejor y más estables en la PlayStation 3 y en la Xbox 360 que esta versión de la nueva generación, pero lo peor es que como el título se menciona solamente como Prototype Biohazard Bundle, y aparte de que tuvo muy poca o nula promoción, muchos fans novatillos pensaron que este título era una tercera entrega de esta franquicia, comprándolo y llevándose el chusco de su vida videojugable. Calm down. No! Mafia 2 es para muchos la mejor entrega de la franquicia, y es que no es para menos, ya que cuenta con una gran historia que hace referencia al mundo criminal de los 40s, en donde las mafias sicilianas mandaban en la imponente ciudad de Empire State, al mismo tiempo que disfrutábamos de las vaciladas de la pareja de malandrines más querida de todas, Vito y Joe. Todo iba viento en popa, e incluso el título tenía sus mini versiones, con demás expansiones que alargaban con ello la experiencia del jugador, pero todo esto daría un giro, al verse promocionado una remasterización que prometía renovar los detalles técnicos y las gráficas, así como la física, rediseñar el ambiente y pulir los modelados de los personajes, llevando la entrega al siguiente peldaño de los videojuegos y atraer a los viejos jugadores que llegamos a disfrutar el título años atrás, al igual que con Sleeping Dogs Definitive Edition, esta también Definitive Edition de Mafia 2. Mira cómo masacraron a mi hijo. Tuvo muchas malas críticas, y es que no solamente el título no mejora visualmente en nada, sino que además empeora en muchos otros detalles, teniendo además muchos más bugs que en el otro título, y para acabarla, lo vendía en un precio relativamente alto. Es tan así el problema, que solo sigo jugando la versión original, con el fin de no arriesgarme a los problemas que tiene. Assassin's Creed 3 sería uno de los últimos juegos de la franquicia de Ubisoft, lanzado para la séptima generación de consolas, en la PlayStation 3 y la Xbox 360. No contó con las mejores críticas, comparándola con la trilogía de Ezio Auditore, pero aún así esta tercera entrega se defendió bien, y llegó a darnos una perspectiva más americana, viviendo la guerra de la independencia, viendo a personajes conocidos, y disfrutando también de la historia del nuevo protagonista Connor Kenway, un mestizo y asesino que ayudará en su lucha por su tribu, y sus amigos en contra de los templarios. Ya con los lanzamientos de las consolas posteriores, el título tuvo su respectiva optimización, que lamentablemente fue para mal. Si bien es cierto que se mejoran algunos detalles, principalmente como la resolución en las consolas y la definición en los ambientes y escenarios, en la tonalidad artística no llega a ser muy bien respetada. Por ejemplo, en la iluminación al parecer solo se le dio más brillo, dejando en evidencia las imperfecciones que se cubrían en las antiguas versiones, dejando entrever que ni siquiera se molestaron en corregirlos para esta remasterización, además de que el frame rate todavía seguía bloqueado a 30 frames y en varias partes los bajones se hacían muy evidentes. Aparte del peso del juego en gigabytes, se disparó demasiado para esta versión, que veto a saber en dónde quedó lo demás durante la instalación. Where is he? I don't know. What do you mean you don't know? Where's Angelo? Where is he? I don't know. I don't know. En definitiva es un título que ni siquiera recomiendo comprar. Mejor conseguir la versión original, siendo más barata, pesa menos y hasta es más estable. Hubo un tiempo en el que el videojuego de Crysis, en su salida por allá en el 2007, destrozaba todas las tarjetas de video que trataban de moverlo con sus gráficas más altas. Y es por ello que la entrega se volvería muy popular, al tener una optimización cargada de irregularidades técnicas, en los que las memorias de las tarjetas de video se llenaban rápidamente, lo que hacía que bajase el rendimiento y la fluidez, pero aún así recibió elogios por parte de la crítica, por su apartado artístico, escenarios impresionantes y una historia llamativa. Con el pasar de los años el juego se quedaría un poco relegado con respecto a otros títulos, que ya lo superaban en su calidad gráfica, hasta que en el 2020 a Crytek se le antojó volver a lanzar el juego de forma remasterizada, mejorando en muchos aspectos y poniéndolo nuevamente en el pedestal de los
los juegos con el mayor realismo gráficamente posible, pero aquí el título reviviría también los demonios del pasado, y es que de nueva cuenta las exigencias del título se dispararon, debiendo de tener un monstruo de PC para poder correrlo, recibiendo ahora sí muchas críticas por su mala optimización, reiterando que era una remasterización que nadie pidió, haciéndolo solo con el fin de embolsarse la empresa unos cuantos billetes más. Vamos a ponerlo así, mi amigo se llama Billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí? No. Él es Bart. The Elder Scrolls V Skyrim es un título hermoso que nos enamoró desde su salida en el 2011 para la Xbox 360, la PlayStation 3 y el PC, con su mapeado brutalmente extenso, junto con una gran cantidad de zonas por explorar, además del sonido ambiental mientras ibas viajando, que te otorgaba de una tranquilidad nunca antes sentida por otra entrega. Era un título que lo tenía todo, y si lo disfrutabas en una PC de alta gama mejor. Luego de ahí el título tendría varios relanzamientos como la Special Edition, la Legendary Edition, la Anniversary Edition, y bueno, todas prometiendo grandes mejoras y demás contenidos, con el fin de alargar el tiempo de vida de un juego que solo se convertiría en un producto para que Bethesda siguiese vendiendo más a través de la nostalgia. Y hasta pienso que el Dogor de George R.R. Martin terminará primero de escribir sus libros de Juego de Tronos a que Bethesda saque su nueva entrega de Elder Scrolls. La verdad es que estas remasterizaciones de Skyrim no son tan malas, pero tampoco mejoran casi nada, incluso llegan a empeorar varios detalles que no hacían falta por cambiar, teniendo solamente un único objetivo, el de sacarte el billete. Ha sido un año difícil. Guerras con billetes. BioShock es otra saga que nos enamoró por su historia, escenarios, apartado sonoro, personajes carismáticos e interesantes, y la sensación de estar de verdad en una ciudad bajo el agua. Uno pensaría que BioShock 1 y 2 eran juegos perfectos. ¡Perfecto! Sí, excelente. Hasta que salió su lanzamiento de remasterización. Para resumir todo el detalle, las entregas en sí, si bien es cierto mejoraron estas en algunos aspectos, el problemón venía cuando el título se cerraba de una, haciéndote perder una partida de mucho tiempo, además de que también contaba con numerosas fallas técnicas, por lo que estas versiones serían muy criticadas y con poca confianza para comprarlas, volviendo a los fans a jugar mejor las primeras versiones. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estas remasterizaciones? ¿Cuáles se te hicieron peores? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.